Voy a iniciar de nuevo porque parece que hubo un problema técnico y no nos grabó. Bueno, entonces vamos a empezar. Espero que se vea bien ahí. Bueno, bueno papá, te damos gracias por este tiempo. Buenos días familia. Hoy queremos, Señor, colocar este tiempo delante de ti. Hoy vamos a hablar de un tema, Señor, que tal vez nos cuesta, que tal vez a veces hay controversia, Señor, pero te pedimos que abras nuestro entendimiento y que seas tú el que nos guíes, el que nos muestre, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, y de tu espíritu podamos entenderlo, podamos vivirlo, Señor. Hoy te damos muchas gracias, papá. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, el que nos hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es sobre el ayuno. El ayuno como herramienta, como recurso. Hablábamos de que teníamos unas armas espirituales, habíamos tocado el tema anteriormente, y dentro de esas armas estaba la oración. Dijimos que la oración, eh, sobre todo la más importante, era ese tiempo de intimidad en el secreto, la comunión, que es cuando yo en el día, o sea, habla de que en todo tiempo podemos estar como conectados y en comunión con Él, orar, hablar con Él, y la intercesión, que era cuando nosotros abogábamos o interceder es hablar, orar al Señor por una persona, por una situación, ¿sí? Por colocarnos como en medio, ¿no? Para que el Señor escuche ese clamor y abogamos en alguna circunstancia o en alguna necesidad. Lo otro que habíamos hablado como herramienta era la palabra, que decimos que según la palabra dice que es viva, es poderosa, es eficaz y que es más cortante, dice que espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, dice que hasta partir el alma, el espíritu, las articulaciones, habla de la médula del hueso y dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos. Entonces, cuando habla de ese que penetra hasta lo más profundo, está hablando de que no hay nada que quede oculto, o sea, que Él no pueda saber. Eso lo encontramos en Hebreos 4:12. Entonces habla de que Él conoce absolutamente las intenciones de nuestro corazón. ¿Mm? Bueno, lo otro es la guía del Espíritu Santo. Hemos dicho que somos uno con Él, que cuando Jesús partió nos dejó ese ayudador, el consolador, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía, que nos muestra eh, para tomar decisiones como lo correcto y que no está bien. Y pues Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta que Él vuelva. Entonces tenemos esa guía. También hablábamos entonces de la fe, de ese creer, que aunque nosotros no vemos, sabemos que es real y que Él está ahí con nosotros. El ayuno habla entonces mencionábamos la vez pasada o en la clase o en la reunión anterior, que es abstenerse de comer ciertos alimentos con el fin de rendir nuestro corazón al Señor y ser más sensibles a la voz de Él, ser más sensibles al Espíritu Santo. Eh, si hablamos de que es ser más sensibles al Espíritu Santo, entonces estamos hablando de que es un propósito espiritual. Necesitamos que realmente lo que prime allí es el Espíritu. Importante tener en cuenta que esto no es como un polvito mágico en el cual yo, no sé, yo quiero de pronto que Dios me dé algo, que Dios haga algo. Entonces, como moverle el brazo al Señor, como torcerle pues el brazo haciendo el ayuno para que Él, no sé, me dé la casa que quiero, el carro, o la novia, el novio, no sé, o que cumpla lo que yo le pido y ya. No, no tiene nada que ver con eso. O por ejemplo decíamos que ayunamos para que Dios nos ame más y resulta que Él nos ha amado, dice que con amor eterno, y que además Él nos ha amado tanto que dio a Jesús. Entonces Él ya
nos ha amado con todo, ya lo dio todo, entonces tampoco es para eso. Yo les mencionaría un ejemplo de que usted como papá le dijera a su hijo, si hoy no desayunas y no almuerzas, entonces yo te regalo un carro. O si de pronto tú hoy no comes, yo mañana te pago el colegio o te pago la universidad. Entonces, definitivamente no es así como funciona. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo? O sea, realmente cómo lo debo hacer. Entonces, realmente puede ser horas, puede ser mediodía, puede ser un día, puede ser días, semanas, meses. ¿Quién lo define o quién lo determina? Entonces, realmente tiene que ver es usted y Dios. Usted y Dios. Si de pronto están en una congregación y la persona que está, digamos, como liderando o que está a la cabeza, Dios le da una visión, Dios le muestra y lo guía a hacerlo y le da como las especificaciones, ¿cierto? Si va a ser un día, 3 días, 7 días, o sea, Dios lo guía y usted está dentro de la congregación, pues se puede unir a esa, digamos, a ese tiempo de ayuno que se va a hacer grupal. Entonces ahí nos permite ver que puede ser personal o individual y puede ser en grupo o congregacional. Lo más importante que tenemos que saber es que es una necesidad que experimenta cada persona. Realmente el Señor nos guía y nos muestra y nos permite ver esa necesidad. Tanto que en la palabra él dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. O sea, Él mismo le pone a uno esa necesidad de hacerlo. Entonces hay varios modelos para hacer el ayuno. Digamos que uno puede hacer un ayuno que se dice que es total cuando no se come absolutamente nada, ni se toma agua, o sea, líquidos, ni se come nada, o sea, es absoluto. O, o puede ser restrictivo cuando de pronto yo no como nada y tomo líquidos o como ciertos alimentos. Ya vamos a empezar a mirar ahora, porque a la luz de la palabra en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que ayunaron en momentos especiales de su vida y pues por momentos digamos específicos. Entonces en la Biblia encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos, voy a mencionar algunos. En Éxodo, por ejemplo, 24:12 nos cuenta la historia aquí que Moisés subió al monte Sinaí y dice que estuvo ahí y permaneció durante 40 días sin comer. Quiere decir que él estuvo 40 días en un tiempo de ayuno y en ese tiempo que él estuvo ahí, en la presencia del Señor recibió las tablas de la ley. También menciona otro ejemplo al profeta Daniel, que este lo pueden consultar en Daniel 10:2-3, donde dice que Daniel estuvo 3 semanas, o sea, 21 días, haciendo un tiempo de ayuno parcial, porque lo que él hizo fue que dice que él no comió nada especial, o sea que está hablando de que él escogió aquellas cosas que de pronto tanto le gustaban y esa no las comió, porque dice que no comió nada especial, ni carne ni vino, o sea que de pronto esto que era algo que para él era de su gusto, no lo comió. Pero finaliza el versículo diciendo, ni usó ningún perfume. Eso quiere decir que no solamente habla de como restringir, como de privarme de comida, sino de pronto algunas cosas que para nosotros ocupan un lugar especial. Nosotros vemos que en este tiempo de pandemia, por estar de pronto encerrados, inclusive yo creo que menguado a veces los tiempos con el Señor cuando habla de esa oración que es comunión, que debería ser permanentemente hablar con Él para pedirle guía en todo, se está supliendo con otras cosas, de pronto películas, televisión, videojuegos, en el celular, o sea, las redes sociales están robando mucho tiempo y de pronto eso para ustedes es muy especial. Entonces, ¿qué tal entrar en un tiempo de ayuno? No solo, sí debe venir acompañado de lo otro, o sea, no es que lo suprimamos, sino que si yo voy a hacer esta restricción de pronto de, no sé, de postres, si me gusta mucho la carne, pero también si me gusta mucho ver televisión, voy a decir, voy a entrar en un tiempo de ayuno y voy a decir, este tiempo no voy
o no voy a estar en redes sociales. Entonces aquí nos está mostrando que lo podemos hacer también así. La reina Esther, por ejemplo, es otro ejemplo donde ella se entera de que su pueblo, hay un complot para acabar con el pueblo judío, que era su pueblo, o sea, ella también iba a ser destruida, o sea, iban a acabar con todo el pueblo. Y ella convoca a un ayuno, habla y lo dirige para que todo su pueblo no coma nada ni beba nada durante 3 días. Y ella también lo hizo con las doncellas que estaban con ella antes de ir a hablar con el rey, porque necesitaba ir a interceder para que no se cumpliera esto del complot y pues destruyeran a su pueblo. Entonces pasa este tiempo de ayuno y Dios puso gracia en ella y Dios tocó el corazón del rey, porque el rey no recibía a la reina sino cuando él la llamara, no que ella fuera porque ella quisiera. O sea, si ella iba, corría el riesgo de que le cortaran la cabeza. Y finalmente, después de este tiempo, ella va y halla gracia en el rey y, y salva a su pueblo. Luego encontramos también en el Nuevo Testamento ejemplos de ayuno. En Hechos 13:2 habla de que necesitaban escoger o apartar a unos discípulos, aquellos apóstoles que iban a ir a llevar la palabra, el evangelio, a continuar con la obra, y, y tenían que tomar una decisión sabia a quiénes iban a escoger. Entonces ellos entran en un tiempo de oración y ayuno. Uno oye ahí la combinación, no es solo privarse de comer algunos alimentos, porque sería casi como aguantar hambre, sino que va acompañado de oración y de la palabra, de leer la palabra. Entonces dice que aquí ellos oran, ayunan y guiados por el Espíritu les dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Entonces les permite tomar una decisión sabia guiadas por el Espíritu Santo. También encontramos en Lucas 3:37 que dice que había una mujer que quedó viuda unos años atrás, y dice que después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años y permanecía en el templo adorando a Dios en ayuno y oración. Entonces yo miraba y lo de la edad, 84 años. Entonces no hay tampoco restricción de edad. Más adelante vamos a mirar inclusive los beneficios y por qué es tan importante entonces ayunar. Pero bueno, en este momento me voy a centrar en un ejemplo del Nuevo Testamento que es para nosotros como el modelo que seguimos, ¿cierto? Dice que el ejemplo de Jesús. Dice que Jesús, bueno, va al Jordán, es bautizado y dice que es lleno del Espíritu Santo. Cuando él es lleno del Espíritu Santo y sale del Jordán, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Y dice que allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Pero ahí dice que el Espíritu lo lleva al desierto, pero luego más adelante dice, y no comió nada. Está hablando de que Jesús decidió no comer nada, porque no dice que fue el Espíritu el que le dijo de pronto que lo hiciera, sino que dice que él lo guió y que iba a ser tentado. Y luego dice que Jesús no comió nada y tuvo hambre. Entonces está hablando de que él decidió ayunar y manifestó que tenía hambre, más él tomó esa decisión, fue determinante su decisión. ¿Por qué ayunó Jesús entonces? Él nos está mostrando que si él lo hizo era importante. Entonces vamos a retomar algo que habíamos mencionado antes, y es que nosotros somos un espíritu. Dios nos dio de su espíritu, sopló de su espíritu en nosotros para darnos vida. Dice que el espíritu está en nosotros, habita en este cuerpo, que es como el estuche, y tiene un alma, y decíamos que en el alma estaba la mente, que son los pensamientos, están las emociones, que son los sentimientos, está la voluntad, que es por la cual nosotros ya actuamos o hacemos o digamos que nos movemos, tomamos decisiones, y ahí está el libre albedrío. Entonces, mirando todo esto nos damos cuenta que el alma es la carne. Cuando la palabra o la Biblia habla de la carne, está hablando de todo esto que está en el alma. Cuando Jesús tuvo hambre, dice ahí, ¿cierto? Tuvo hambre. El diablo, ¿qué le dijo? El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús, ¿qué le respondió? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces allá hay unos puntos muy importantes, porque
el diablo cuando le dijo, si eres hijo de Dios, estaba atacando su identidad de hijo de Dios, ¿cierto? Y lo hizo a través de que en ese momento de un vehículo que fue la comida, porque él tenía hambre. Entonces, esa determinación de Jesús allí de no permitir que el hambre, que hablábamos que tiene que ver con la carne, con el alma, gobernara, sino que realmente el que gobernara fuera el espíritu, que fuera ese alimento espiritual que lo iba a fortalecer para poder estar ahí en ese momento que había sido tentado, para poder realmente resistir, porque eso fue lo que pasó. Entonces miramos que ahí abarca todo. Él estaba, digamos, en ese tiempo de ayuno, pero él le citó palabra, está hablando de la palabra. Entonces no podemos aislar una cosa de la otra. Siempre que hablamos de esos tiempos de ayuno es muy importante tener en cuenta que vamos a leer, alimentarnos con la palabra, porque necesitamos fortalecer la parte espiritual, que es lo que estábamos hablando ahora, y ese tiempo de oración o de comunión o de intimidad con el Señor, porque necesitamos fortalecer, o sea, que mengue lo físico, que mengue la carne, que mengue eso que él estaba sintiendo allí, que era hambre, y se fortaleciera el espíritu. Entonces, esa cita, para que ustedes, si la quieren consultar, está en Mateo 4:4, ¿sí? Donde nos habla de que no solo de pan vivirá el hombre. Y también nos recuerda, mirando esto que pasó aquí, lo que pasó en Edén, cuando estaba Adán y Eva y fueron tentados por la serpiente. Si ustedes lo recuerdan, la serpiente les dijo que si comían del árbol, de ese árbol que le habían prohibido, del árbol prohibido, serían como Dios. Y resulta que ellos ya eran como Dios. O sea, ahí sabemos que él es el mentiroso, el engañador, pero estaba atacando también su identidad. Dios los hizo a su imagen y semejanza, ellos eran como Dios, y él les dice que si ellos hacían eso, si comían de ese árbol, del fruto de ese árbol, iban a ser como Dios. Entonces vuelve y pasa, como ahí uno mira y es muy semejante, es decir, él estaba atacando ahí la identidad y el vehículo que usó ahí era algo de comer. Mira que le estaba diciendo, y Eva dice, encontramos en Génesis que ella dice, es bueno para comer, es agradable y codiciable. Está hablando de comer ese fruto prohibido. Entonces allí él ataca la identidad y hace a través de esa tentación que ellos se salgan de la voluntad de Dios al comer de ese fruto. Entonces, quiero aclarar aquí es que el alma no es mala, porque pues con lo que estamos oyendo uno de pronto dice, uy, no, terrible, el alma no es mala. Deseamos que ahí está la voluntad y Dios nos dio ese regalo de amor que fue el libre albedrío. Podemos tener el libre albedrío allí, o sea, nosotros escogemos, Él no nos está forzando, nosotros tenemos esa libertad allí. Pero también en el alma encontramos que en el alma hablábamos de que hay sentimientos, emociones, está el amor, y Dios es amor y habita en nosotros. Entonces podemos sentir su amor, manifestar su amor y sentirlo. También encontramos ahí los pensamientos y decíamos que Dios, por ejemplo, tiene pensamientos para nosotros. Él siempre piensa, Él tiene pensamientos de paz para nosotros, de bienestar. Él nos guía a través de los pensamientos, Él nos manda pensamientos. Ahí, por ejemplo, les doy esa pauta, y es que a veces uno dice, ¿cómo sé qué pensamientos son de Dios y cuáles no? Y es que Él nos manda pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, de bienestar, de tranquilidad, de calma, de seguridad. Entonces es muy importante, ese también es un regalo de Él, que podamos tener esa guía a través de los pensamientos que Dios nos coloca. El ayuno es muy importante entonces porque nos ayuda a ¿qué? A apaciguar el alma, porque deseamos que eh, a veces todo esto que estamos viviendo termina como influenciando, como ese ruido de afuera, como toda esa cantidad, ese bombardeo de cosas, ese trajín, ese estrés, ese montón de vivencias, a veces influencian tanto el alma que el alma termina gobernando y tomando decisiones no sabias y haciendo cosas que de pronto no convienen. Entonces, como decía, somos templo del Espíritu Santo y necesitamos que el que gobierne sea el Espíritu, que Él nos va a guiar a hacer las cosas correctas y nos va a guiar realmente a hacer la voluntad de Dios.
Entonces, realmente el ayuno lo que hace es que el espíritu se vivifique, realmente que se fortalezca, que crezca y que tome el control y gobierne, que es lo que necesitamos. Y lo que hace es más bien apagar el alma, apagar, como decía yo, todo ese ruido, todo esto que puede influenciar inclusive a veces que no nos va a dejar oír la voz de Dios. Entonces, no que uno si no hace ayuno y no escucha a Dios, no. Pero a veces todo esto hace que no lo podamos, no tengamos tanta sensibilidad para escucharlo. Entonces necesitamos que el alma pase como a un segundo lugar y que realmente lo que gobierne sea el espíritu. Y por eso es muy importante que esto se vuelva una disciplina, no que yo hago ayuno hoy y mientras tanto bien y después retomo a lo mismo, porque si queremos ver cambios no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces que se vuelva como una disciplina, no algo temporal y ya, como pasajero. Entonces, viendo, digamos, todo esto y que Jesús lo hizo, entonces, ¿por qué realmente es importante? Entonces, si Jesús lo hizo, nos dio el ejemplo, él mismo lo vivió, nos lo muestra y nos mostró que a través de ese ayuno y, y ese tiempo que él pasó allí en el desierto, que fue tentado, él resistió y salió victorioso. Se fortaleció espiritualmente y salió victorioso. Pero también él nos dice en Mateo 9:14 que es un mandato, porque él nos dice que un día los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Y Jesús le respondió, ¿acaso los invitados a una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Estaba hablando de él, o sea, mientras él estuviera aquí, no, porque estaban con él, pero que cuando él partiera, sí se debía ayunar. Y luego también encontramos en Mateo 6 que Jesús vuelve a hablar y habla de qué cosas se deben hacer y qué cosas no. Y estaba dando unas pautas, estaba dando digamos que un mandato. Entonces dice Mateo 6:2, cuando le des a alguien que pase necesidad, está hablando de dar, ¿cierto? Cuando le des, dice que lo hagamos sin que nos llenemos de vanagloria, ni lo publiquemos, ni hagamos bulla, pues no. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, o sea que lo hagamos en privado. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. En Mateo 6 todo el tiempo habla de esto, habla del secreto. Por eso es tan importante y hacía tanto énfasis en la intimidad, porque es darle al Señor el primer lugar e inclusive él dice que todo lo que se hace en el secreto él lo recompensará en lo público. Está hablando de que inclusive como de la añadidura, de que le debemos a dar el primer lugar y el resto él lo añade. Bueno, y luego dice Mateo 6:5, cuando ores, entonces cuando des primero, luego cuando ores y vuelve y dice lo mismo. No ores haciendo bulla para que todo el mundo se dé cuenta, no llames la atención, no muestres que estás orando, o sea, no se trata de como de obtener premio y reconocimiento de la gente, no nos interesa, sino que dice cierra la puerta, ¿cierto? Está hablando otra vez de qué? Del secreto. Y tu Padre que está en el secreto te recompensará en lo público. Está hablando de cerrada la puerta, estar allí, Él y yo, el Padre y yo, en ese tiempo de intimidad, orando, hablando con Él. Y luego Mateo 6:16 dice cuando ayunes. Entonces cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Y lo menciona Jesús como un todo, o sea, es un mandato. No aísla una cosa de la otra. Dice, no ayunes y dice como te pongas con una cara de resquebrajado, de que se note que estás ayunando con apariencia miserable, no. Que dice él, peínate y lávate la cara y que nadie, o sea, que nadie se dé cuenta. Solo tu Padre que sabe lo que haces en secreto, él que conoce todo y lo sabe todo y lo ve, te recompensará en lo público. Vuelve y lo dice, ¿cierto? Entonces es un mandato, es muy importante, lo dijo Jesús. Jesús lo dijo, por eso es importante y está en la palabra. Entonces aún él habla de que cuando des, si se acuerdan hay un pasaje que dice que el apóstol decía, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces está hablando de dar, de entregar de lo que tengo, de dar. Está hablando de orar, de ese tiempo de intimidad, de comunión, aún de interceder, que lo habíamos visto al principio.
Y luego dice, y cuando ayunes, está hablando de fortalecer el espíritu, que es muy importante, vuelvo y digo, es un arma poderosa y Jesús nos dio el ejemplo y nos lo deja plasmado en la palabra. Entonces tiene unos beneficios. ¿Qué beneficios tiene? Ya hemos tocado algunos puntos de estos. Dice, soy más sensible a la voz de Dios. Vuelvo y les digo, no que yo no escucho a Dios si no ayuno, no, no vayan a pensar, o que Dios me castiga si no ayuno, o me iré para el infierno, no tiene nada que ver con eso. Es hablar de que vamos a menguar la carne, a menguar el alma, para que sea realmente el espíritu el que gobierne. Y si yo que me comunico de espíritu a espíritu con Dios, estoy realmente fortalecida, ha crecido es mi espíritu, voy a ser más sensible aún a ese silbo apacible cuando Él hable. Y nada va a distraerme y nada va a hacer que yo me aparte de su voluntad. Me va a ayudar a conocerlo más cada vez, ¿cierto? A saber más de Él, a conocer su voluntad. Y si yo lo pongo a Él en primer lugar, como les decía, pues el resto va a ser añadido, a conocer mi propósito, a tomar decisiones correctas y sabias, como veía ahí, porque voy a ser guiada realmente por el Espíritu. Me lleva a orar por personas que estén en necesidad, porque vuelvo y digo, Él es el que me va a mostrar, me va a revelar. Eh, y hablando pues de este tiempo de que uno dice que es real que estamos en guerra, porque el enemigo vino a eso, él vino a matar, a robar y a destruir y él no descansa. Entonces me va a ayudar como le pasó a Jesús, a derrotarlo, a resistirlo, a vencerlo, a derribar fortalezas. ¿Qué fortalezas? Cuando uno habla de esas fortalezas suena algo como fuerte, algo que se levanta, que me impide de pronto avanzar, que me impide crecer, que hay en el corazón. Entonces yo les mencionaba que hay cosas ahí, odios, rencores, de pronto hasta la falta de perdón, adicciones. Adicciones no suena solo a droga, adicciones puede ser alcoholismo, pornografía, eh, cigarrillo, o sea, tantas cosas a veces que si uno mira y según hablábamos están siendo realmente como gobernado por el alma, por la carne. Y necesitamos vencer cosas como esas, como ataduras que hay a estas cosas. Entonces, los videojuegos, uno dice que no, la televisión, los dulces, el azúcar produce adicción. A veces uno come y está bien y uno dice, no tengo hambre, pero tengo ganas de comer algo de dulce. Entonces son cosas que como que no somos conscientes, pero tienen que ver con eso, con lo que está gobernando. Entonces es muy importante derribar todas esas fortalezas a través de qué? Del ayuno. Les voy a poner un ejemplo allí. Cuando yo no tenía hijos, cuando era soltera, yo dormía, me acostaba y podía dormir y se me podía caer la casa encima, como dice uno, y no me daba cuenta y fundida. Ah, que hubo un temblor. Ah, sí, no me di cuenta. Pero cuando yo tuve a mis hijas, pasaba algo muy especial y es que así estuviera muy cansada, así al final del embarazo había sido pesado y no dormía. Ustedes saben que hay que alimentarlos seguido, etcétera. Y yo podía dormir, pero inmediatamente ella se despertaba, yo me despertaba. Y uno dice, increíble, es algo sobrenatural, eso es solo Dios, es una creación perfecta. Y eso mismo pasa cuando uno despierta el espíritu. Nos da esa sensibilidad que de pronto estaba adormecida, no la despierta, no la agudiza, no la potencializa. Entonces por eso es muy importante el ayuno. Entonces, vuelvo y digo, no, no quiere decir que si yo no ayuno, no oiga a Dios, ni tampoco lo vaya a ver como que me van a castigar, no, no. Él es el que pone el querer como el hacer y Él los va a guiar. Es un acto de fe, de creer que, de creer que Dios ve nuestro corazón, de que Él es real, de que Él nos va en este proceso a ayudar a madurar espiritualmente. Dios ve lo que hay en nuestro corazón y, y Él necesita como que tomemos realmente, que Él tome el control de nuestro cuerpo, pero que nosotros tomemos la decisión y que podamos servirle a Dios realmente como debe ser, que le sirvamos con lo mejor, ¿sí? Que le sirvamos con lo que tenemos, pero con lo mejor. Lo otro que es importante del beneficio entonces es que tiene poder, nos despierta espiritualmente. A veces uno dice, no, tiene poder el, no sé, el que vino y de pronto hace milagros, el que sanó a alguien, el que le
oró por alguien y esa persona recuperó la vista. Pero realmente no hay nada más poderoso que un hijo de Dios, o sea, realmente que yo me sienta, que sepa que soy un hijo de Dios y que me comporte como tal, ¿cierto? Como ese hijo de Dios, como Él espera realmente. Entre más yo conozco a Dios, pues más sé cómo es Él. Y no solo sé cómo es Él, sino que en este proceso de ayuno hablábamos de que se empieza a corregir muchas cosas y empiezo a parecerme más a Él. En 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, entre más lo conozco, entre más comparto ese tiempo de intimidad con Él, entre más eh, estoy como en esos tiempos solo con Él, más me voy a parecer a Él, más me voy a parecer a Jesús. Entonces Dios lo que hace ahí es transformarnos, realmente moldea nuestro corazón, pero también nuestro carácter. Decíamos que hay cositas que a veces uno las ha guardado, las ha olvidado, pero están ahí, pero Él dice que a Él no hay nada oculto que Él no lo pueda ver o lo pueda eh, transformar. En la palabra Él habla de odres, dice que Él no pone vino, no, nadie pone vino nuevo en odres viejas porque se daña el vino. Entonces, Él lo que hace es eso, transforma nuestro corazón, transforma nuestro carácter para poder realmente reflejar su gloria, para poder que seamos ese testimonio vivo de lo que Él es. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Y ya entrando pues a la parte práctica, es muy importante entonces que si Dios lo dejó plasmado es importante, que si Jesús lo hizo y fue nuestro ejemplo es importante. Entonces, o sea, empecemos, demos un punto de partida. Si nunca lo ha hecho, escoja un día, escoja un tiempo donde usted diga yo, no sé, voy a hacerlo unas horas, voy a hacerlo quitando lo que más me gusta, no sé, la carne, los postres, los dulces, o sea, usted mira y desea que inclusive combinarlo con las otras cosas que en este tiempo hemos visto que han ocupado un lugar importante, no sé, las redes, el televisor, las películas, el celular, etcétera. Eh, como Dios mira el corazón, como Dios conoce, y decía, Él nos guía, Él nos guía, Él nos va a guiar, entonces que sea usted con el Señor, pídale al Señor que le muestre. Importante que lo escuchemos y lo sigamos, porque a veces Él nos puede guiar y resulta que Él nos guía y alguien nos invita a comer y nos dice, no, lo empiezo otro día. O como les decía, el día que tenía antojos de helado, me llegó helado, pero curiosamente de pronto vamos a empezarlo y nos encanta el helado y nos llega el helado. Entonces, que sea una decisión, que sea realmente determinante. Entonces, apartar ese tiempo, empezar poco a poco, horas, luego puede ser mediodía, ir aumentándolo poco a poco para que nosotros empecemos realmente a hacerlo bien y no afanarnos de que vamos a hacer, no sé, 3 días, 7 días, 40 días de ayuno si no lo hemos hecho, porque de pronto terminamos mal. Entonces es bueno que lo hagamos paulatinamente, progresivamente. Y como le decía, de ese tiempo, si yo digo voy a estar mediodía, apartar, no sé, media hora, o decir voy a estar media horita o una hora realmente para pasarlo en el secreto orando, leyendo la palabra, cero celular, cero distracción, tiempo de intimidad. Y siempre orando y leyendo la palabra, porque decíamos que la palabra penetra hasta lo más profundo, transforma, cambia, nos muestra, o sea, nos revela. Y orando. Entonces, esos tiempos lo vamos a conciliar con el Señor y vamos a empezar a hacerlo. Entonces, dice que es una herramienta y es importantísimo usarla. Él no la ha dejado. Si de pronto nos cuesta a veces como empezar esos tiempos, hay muchas ayudas. La alabanza, a veces una música, poner alabanza que nos ayude a entrar en este tiempo de oración, a orar, que nos prepare de pronto como el ambiente para que no nos vamos a distraer con ruidos externos y eso.
podemos usar esas ayudas, no pasa nada, todo lo contrario, es un tiempo muy especial con Él. ¿Qué más? Entonces decía que si yo hago ayuno y no como estos alimentos, ciertos alimentos, o ya de pronto si lo he hecho, que no come nada, uno, pero no lo acompaño de oración y no lo acompaño de la palabra, estoy desaguantando hambre. Ahí no estoy haciendo nada, porque acuérdese que lo que nos ayuda en ese fortalecimiento espiritual es ese tiempo conectarme con la fuente directamente con Él, que es la comunión, y con Él a través de la palabra. Entonces, importante. Que ese tiempo sea un deleite, que lo disfrute, que lo anhele, que sienta esa sed y esa hambre, pero de Él, de conocerlo más, de conectarme más. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya habíamos visto que si no han ayunado, entonces eso, Dios, yo les decía que Él nos dejó, no nos ha dejado solos, entonces siempre hemos estado rodeados de la familia de la fe, entonces sea que un amigo o el grupo, entonces se puede hacer, como le decía, personal o grupal o congregacional, entonces si de pronto no lo manejamos todavía bien, pues nos pegamos al grupo, a un amigo y lo empezamos, pero es muy importante eh, usar esta arma de poder, esta arma espiritual. Si nosotros estamos fortalecidos, lo que venga no nos va a jalar, no vamos a ser débiles, como decía ahí, sino que todo lo contrario. No, el Señor dice que Él se fortalece en nuestra debilidad. ¿Cómo? Con ese crecimiento, como cuando nuestro espíritu realmente gobierna, cuando Él es el que nos guía, el que nos ayuda a tomar esas decisiones sabias. Entonces, familia, esto era lo que tenía para compartirles hoy. Yo les hice un hashtag, vamos a ver si se ve ahí, numeral hijos que aman tu corazón, tu corazón. No amamos la mano de Dios, nosotros no estamos buscando torcer la mano de Dios para que Él nos dé cosas o lo que siempre queremos y eso no. Realmente lo que amamos es su corazón. Porque si amamos su corazón, si pasamos estos tiempos y lo conocemos más, va a ser un deleite. Lo vamos a añorar, lo vamos a anhelar. Y, y Él nos llena, dice que Él nos llena de esa plenitud y que vamos a hacer como esos espejos que reflejan su gloria. Y que si lo colocamos a Él primero, y Él es lo más importante, y en estos tiempos se lo estamos dando a conocer, es que ni siquiera hay que hablarlo porque Él conoce nuestro corazón, lo va a ver. El resto Él lo da por añadidura. Entonces, familia, el llamado es a que esta es una herramienta que está ahí, que la empecemos a aplicar, que empecemos a mirar con quién de pronto podemos hacerlo, eh, inclusive leer a través de la palabra, el Señor nos va a guiar, pero importante empezar a hacerlo. Entonces, familia, hoy entreguemos este tiempo en oración. Papá, hoy te damos gracias, hoy bendecimos tu nombre, te damos gracias, papá, porque tú has dejado todo plasmado, Señor, todo está en tu palabra. Eh, Tu palabra dice que tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento y está allí. Entonces, te pedimos que nos ayudes, Señor, a que esas verdades que están en tu palabra las empecemos realmente a vivir, Señor, empecemos a conocerlas, Señor, a ponerlas por obra, a que esos tiempos, como decía Jesús, eh, que no es solamente una cosa aislada de la otra, sino que de todo lo que hemos recibido, Señor, que ha sido un regalo, lo demos. Pero también que oremos, Señor, que pasemos esos tiempos de oración, de intimidad contigo, donde apartemos un tiempo solo contigo, Señor, conectados con la fuente. Pero que también no sea solo ese tiempito especial, sino que sea algo que ya fluya, que estemos en comunión contigo todo el tiempo, Señor, que aún en las decisiones mínimas estemos hablando contigo y que ayunemos, Señor, que este tiempo de ayuno nos ayude a fortalecernos espiritualmente, porque necesitamos que mengue nuestra alma y que nuestro espíritu sea el que gobierne, porque sabemos que si es tu Espíritu Santo, Señor, todo lo que viene de ti, Señor, es bueno, es agradable, es perfecto, Señor, es lo correcto, es tu voluntad que para nosotros es la mejor.
Hoy te damos gracias, Señor. Hoy bendecimos tu nombre y declaramos que esta palabra es vida para cada uno de ellos, Señor, de los que están escuchando, y que nada ni nadie la va a arrebatar. Hoy te damos gracias y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Familia, buenos días. Liliana, Fabiola, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Feliz día. Bendiciones.